La tarde caía sobre la casona de los Montero como un velo de seda dorada. Elena, sentada en el jardín junto a los rosales que ella misma había plantado hace 30 años, sostenía una taza de té que ya se había enfriado entre sus manos. A sus 62 años, había aprendido que el silencio era el mejor refugio para los sentimientos que no debían nombrarse. Pero ese día, el silencio se rompió. Escuchó los pasos apresurados de su hija Valentina cruzando el empedrado. Conocía esos pasos desde que era una niña pequeña corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Ahora, a sus 35 años, esos mismos pasos traían algo diferente, algo terrible. Valentina se detuvo frente a ella. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre fallecido, brillaban con lágrimas contenidas y una furia que Elena jamás había visto. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «encontré tu diario». El mundo de Elena se detuvo. La taza resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra las piedras del jardín, pero ella no la escuchó caer. Solo podía ver el cuaderno de cuero marrón que Valentina sostenía como si fuera una prueba de un crimen imperdonable. Y lo era. «Valentina, hija, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». La voz de Valentina se quebró. «¿Que estás enamorada de Rodrigo? ¿De mi esposo?». El viento movió las hojas del viejo nogal y Elena cerró los ojos. Durante 3 años había guardado ese sentimiento en lo más profundo de su corazón, convencida de que moriría con ella. Jamás había actuado, jamás había dicho una palabra, pero las palabras escritas en la soledad de sus noches ahora la condenaban. «Nunca quise que esto pasara», susurró Elena. Valentina dejó caer el diario a los pies de su madre y retrocedió como si Elena fuera una desconocida. «Eres mi madre. Se supone que debías protegerme, no traicionarme». Y sin esperar respuesta, Valentina corrió hacia la casa, dejando a Elena sola con el peso de una culpa que llevaba años cargando. 3 años antes, Elena había conocido a Rodrigo en circunstancias que ahora parecían obra del destino más cruel. Era diciembre, y Valentina había anunciado que traería a cenar a un hombre especial. Elena preparó la mesa con el mantel bordado que había heredado de su madre, colocó las flores más hermosas del jardín y esperó con la ilusión de cualquier madre que desea ver feliz a su única hija. Cuando Rodrigo cruzó la puerta, Elena sintió algo inexplicable. No fue un rayo ni una tormenta. Fue más bien como reconocer a alguien que siempre había estado esperando. Él tenía 41 años entonces, los ojos color miel, las manos de quien trabaja la tierra y una sonrisa que parecía pedir disculpas por existir. «Es un honor conocerla, señora Elena», dijo él, ofreciéndole un ramo de gardenias. «Valentina me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco». Elena tomó las flores y sonrió con cortesía, ignorando el temblor en su pecho. Rodrigo era arquitecto, pero había crecido en el campo, hijo de campesinos humildes que lo habían enviado a la ciudad para estudiar. Había en él una nobleza sencilla que recordaba a otros tiempos, a otros hombres, a su difunto esposo, Francisco. Durante la cena, Elena observó cómo Rodrigo miraba a Valentina con devoción genuina, y se repitió a sí misma que eso era todo lo que importaba. Su hija había encontrado a un buen hombre. Eso debía bastarle. Pero el corazón, ese traidor silencioso, comenzó a escribir su propia historia. Tras la boda de Valentina y Rodrigo, Elena intentó mantener la distancia, inventaba excusas para no asistir a las cenas dominicales, se declaraba enferma cuando ellos querían visitarla, pero Rodrigo, sin saberlo, hacía imposible el olvido. Él venía solo algunos días, a arreglar cosas en la casona que Elena no podía reparar, el techo que goteaba, la cerca del jardín que se caía,
el viejo reloj de péndulo que había dejado de funcionar cuando Francisco murió. «No tiene que hacer esto», le decía Elena cada vez. «Valentina trabaja muchas horas en el hospital», respondía él con esa sonrisa tranquila. «Y usted es su madre, es lo menos que puedo hacer». Así, entre martillos y destornilladores, comenzaron las conversaciones. Rodrigo le hablaba de su infancia en el campo, de su madre que había muerto joven, de su padre que nunca superó esa pérdida. Elena le contaba de Francisco, de cómo se habían conocido en una verbena del pueblo, de los años de matrimonio que fueron más compañía que pasión. ¿Lo amaba?, preguntó Rodrigo un día, mientras arreglaba una ventana. Elena tardó en responder. Lo quise profundamente. Pero el amor verdadero, ese que te quita el sueño y te hace sentir viva, no sé si alguna vez lo conocí. Rodrigo la miró con una intensidad que ella no supo interpretar. «Quizás todavía está a tiempo», dijo él. Y Elena supo, en ese momento, que estaba perdida. Fue su amiga Carmela quien le sugirió escribir. «Los sentimientos que no se expresan terminan enfermando el alma», le dijo una tarde, mientras tomaban café en la cocina. «Escríbelos, sácalos de tu pecho, nadie tiene que leerlos». Elena compró un cuaderno de cuero marrón en la papelería del pueblo. Esa misma noche, con la luz de una vela, comenzó a escribir. «No sé cómo nombrar lo que siento. Solo sé que cuando Rodrigo entra a esta casa, el aire se vuelve diferente. No debería mirarlo como lo miro. No debería esperar sus visitas como las espero. Soy una mujer de 60 años, viuda, madre, y sin embargo, mi corazón late como si tuviera 20. Página tras página, Elena volcó su amor prohibido. Describió sus ojos, su risa, la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. Escribió sobre la culpa que la consumía y el deseo imposible de una vida diferente. Nunca pensó que alguien leería esas palabras. Nunca imaginó que su hija buscaría un álbum de fotos antiguo en su habitación y encontraría, escondido bajo la almohada, el testimonio de su traición silenciosa. Valentina no le habló a Rodrigo sobre el diario. Durante 3 días, fingió normalidad mientras el veneno de la duda la consumía por dentro. Observaba cada gesto de su esposo. Analizaba cada palabra. ¿Él también sentía algo por su madre? ¿Había sucedido algo entre ellos que ella desconocía? La tercera noche, incapaz de soportarlo más, lo enfrentó. «¿Qué sientes por mi madre?». Rodrigo, que leía un libro junto a la chimenea, levantó la mirada con genuina confusión. «Es tu madre, Valentina. La respeto y la quiero como se quiere a la familia. ¿Nunca has sentido algo más?». El silencio de Rodrigo duró apenas un segundo, pero para Valentina fue eterno. «¿Por qué me preguntas esto?». Valentina le mostró el diario. Rodrigo lo leyó con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera algo sagrado y doloroso al mismo tiempo. «Yo no sabía», dijo finalmente. «Te juro que nunca lo supe». «Pero ella sí», respondió Valentina, «mi propia madre». Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín donde alguna vez había plantado rosas para su suegra, sin saber que cada flor era una flecha en el corazón de Elena. «Hay sentimientos que no se eligen», dijo él en voz baja. «Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Y tu madre nunca hizo nada, Valentina. Nunca cruzó ninguna línea». Pero lo pensó, lo escribió, lo sintió. ¿Y eso la convierte en culpable? Valentina no supo qué responder, y esa incertidumbre le dolió más que cualquier certeza. Elena pasó 3 días encerrada en su habitación. Carmela venía cada mañana a dejarle comida que apenas probaba. El teléfono sonaba y ella no contestaba. El mundo seguía girando afuera, pero para ella se había detenido.
Al cuarto día, encontró fuerzas para levantarse. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, el cabello despeinado, la piel gris de quien ha llorado hasta secarse por dentro. Francisco, susurró al retrato de su esposo que descansaba sobre la cómoda. ¿Qué hice mal? Pero Francisco no podía responderle. Francisco llevaba 12 años en el cementerio del pueblo, junto a sus padres y sus abuelos. Francisco la había dejado sola en una casa demasiado grande, con una hija demasiado ocupada y un corazón demasiado vacío. Esa tarde, Elena bajó al sótano donde guardaba las cajas con recuerdos. Buscaba algo específico, las cartas que Francisco le había escrito durante el noviazgo. Necesitaba recordar qué se sentía amar sin culpa. Pero entre las cajas encontró algo más, una caja que no reconocía, con un nombre escrito a mano. Para Elena, cuando yo ya no esté. Con amor, Francisco. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro había un sobre, amarillento por el tiempo, y una fotografía que le heló la sangre. Era Francisco, joven, abrazando a una mujer que no era ella, y junto a ellos, un bebé. La carta de Francisco explicaba todo y nada. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para explicártelo en persona. Antes de conocerte, amé a otra mujer. Se llamaba Lucía. Tuvimos un hijo juntos, pero ella murió en el parto y el niño fue entregado en adopción. Nunca supe qué fue de él. Nunca tuve el valor de buscarlo. Te pido perdón por este silencio de toda una vida. Te amé con todo lo que pude, pero una parte de mi corazón siempre se quedó con ese hijo perdido. Si algún día quieres buscarlo, su nombre de nacimiento era Rodrigo. Elena soltó la carta como si quemara. Rodrigo, el hombre del que se había enamorado, el esposo de su hija, el hijo secreto de su difunto marido. El mundo se volvió borroso. Las paredes del sótano parecían cerrarse sobre ella. No podía respirar, no podía pensar, solo podía repetir ese nombre en su mente, una y otra vez. Rodrigo era hijo de Francisco. Valentina estaba casada con su medio hermano, y ella, Elena, se había enamorado del hijo de su esposo. Elena pasó la noche en vela, debatiendo consigo misma. ¿Debía revelar la verdad? ¿Tenía derecho a destruir el matrimonio de su hija con una revelación así? ¿O el silencio era la única opción posible? Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a Valentina. Necesito que vengas. Sola. Es urgente. Valentina llegó 2 horas después. Todavía llevaba la furia en los ojos, pero también algo más. Preocupación. A pesar de todo, seguía siendo su madre. ¿Qué quieres? Elena le entregó la carta y la fotografía sin decir palabra. Observó cómo su hija leía, cómo su rostro pasaba de la confusión al horror, cómo sus manos comenzaban a temblar. No puede ser, susurró Valentina. Esto es mentira. Es la letra de tu padre. Reconozco cada trazo, pero eso significaría que Rodrigo es tu medio hermano. Valentina dejó caer los papeles y retrocedió. No, no puede ser. Llevamos 3 años casados. Queremos tener hijos. Esto no puede ser verdad. Elena se acercó a su hija, pero Valentina la rechazó. Primero descubro que amas a mi esposo, y ahora me dices que es mi hermano. ¿Qué clase de familia somos? Una familia con secretos, respondió Elena, como todas las familias. Rodrigo escuchó la verdad sentado en el mismo sillón donde, años atrás, había pedido la mano de Valentina. Su rostro no mostraba emoción. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, permanecían inmóviles. Solo sus ojos delataban la tormenta interior que lo consumía. ¿Estás segura?, preguntó a Elena. Hay una forma de confirmarlo, una prueba de ADN. 3 semanas después, los resultados llegaron en un sobre blanco que nadie quería abrir. Fue Rodrigo quien finalmente lo hizo. Es verdad,
dijo con voz hueca. Francisco Montero era mi padre biológico. Valentina soltó un sollozo. Elena cerró los ojos. El silencio de la casona se volvió insoportable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valentina. Nadie tenía respuesta. Los días siguientes fueron un infierno de silencios y conversaciones a medias. Rodrigo se mudó a un hotel del pueblo. Valentina alternaba entre la furia y el llanto. Elena rezaba cada noche pidiendo una guía que no llegaba. Fue el padre Ignacio, el viejo sacerdote del pueblo que había bautizado a Valentina, quien ofreció una perspectiva diferente. El matrimonio fue contraído de buena fe, explicó. Ninguno de ustedes sabía la verdad. Ante Dios eso cuenta. ¿Y ante la ley?, preguntó Valentina. Eso tendrán que consultarlo con un abogado. Pero lo importante ahora no es la ley, es el amor. ¿Cómo puedo amar a alguien que es mi hermano? El padre Ignacio tomó las manos de Valentina. Hija, el amor que sientes por Rodrigo nació antes de saber la verdad. Ese amor es real. La sangre es un accidente del destino, pero el amor es una elección que se renueva cada día. Valentina lloró en los brazos del sacerdote mientras Elena observaba desde el umbral de la iglesia, sintiéndose más sola que nunca. Una semana después, Valentina visitó a su madre. Elena la esperaba en el jardín junto a los rosales que ahora florecían con los colores del otoño. Tenía el diario en las manos. «Quiero que lo leas», dijo Valentina. «Todo. Desde el principio. Ya lo leíste tú». Pero no lo entendí. Estaba demasiado furiosa para entender. Elena abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Leyó sobre la soledad de la viudez, sobre el miedo a envejecer sin compañía, sobre la culpa de sentir algo por un hombre prohibido. Leyó sobre el amor que nunca se atrevió a confesar, sobre las noches en vela luchando contra sus propios sentimientos. Cuando terminó, ambas lloraban. «Nunca hiciste nada», dijo Valentina. «Nunca lo tocaste. Nunca le dijiste nada. Hubiera preferido morir antes que hacerte daño». «Lo sé, mamá. Ahora lo sé». Valentina se arrodilló junto a su madre y apoyó la cabeza en su regazo, como cuando era niña. «Te perdono», susurró. Y Elena, por primera vez en meses, pudo respirar. Rodrigo tomó una decisión. Se iría del pueblo. «No puedo quedarme», explicó a Valentina la noche antes de partir. «Cada vez que te miro, veo a la mujer que amo y a la hermana que nunca supe que tenía. No puedo vivir con esa dualidad». «¿Y yo qué hago?», preguntó ella. «Vives, sanas, encuentras a alguien que pueda darte lo que yo ya no puedo. No quiero a nadie más». Rodrigo la besó en la frente con una ternura que dolía. «Algún día lo querrás, y cuando ese día llegue, quiero que seas libre». Firmaron los papeles del divorcio un mes después. Rodrigo se mudó a otra ciudad donde nadie conocía su historia. Valentina volvió a vivir con su madre, en la casona de los Montero, donde las heridas comenzaron lentamente a cicatrizar. Pasó un año. Elena encontró cierta paz en la rutina. Cuidaba sus rosales, visitaba la tumba de Francisco, tomaba té con Carmela los domingos, pero había algo que todavía necesitaba hacer. Comenzó a escribir cartas, no a Rodrigo, sino a sí misma. Cartas donde se perdonaba por haber amado sin permiso. Cartas donde agradecía los años de matrimonio con Francisco, aunque ahora supiera que él también guardaba secretos. Cartas donde imaginaba una vida diferente, sin culpas ni arrepentimientos. Una tarde, mientras guardaba las cartas en una caja nueva, Valentina entró a su habitación. «¿Qué escribes, mamá?» «Despedidas», respondió Elena, «de todo lo que ya no puedo cambiar». Valentina se sentó a su lado. «¿Todavía lo amas?» Elena no fingió que no entendía. «Siempre habrá un rincón de mi corazón que le pertenece, pero he aprendido a vivir con eso». «¿Cómo?» «Aceptando que amar no es un pecado,
El pecado es hacer daño con ese amor. Y yo nunca lo hice. Valentina asintió lentamente. Él me escribió, dijo. Rodrigo, ¿quieres saber si estamos bien? ¿Y qué le respondiste? Todavía no sé qué decirle. Elena tomó la mano de su hija. Dile la verdad, que estamos aprendiendo a estar bien, día a día. 2 años después del divorcio, Rodrigo volvió al pueblo. No venía a quedarse, venía a despedirse. Le habían diagnosticado una enfermedad del corazón. Los médicos le daban meses, quizás un año. Visitó primero a Valentina, que ahora trabajaba como doctora en el hospital del pueblo. Ella lloró al verlo, más delgado, con canas en las sienes, pero con la misma sonrisa tranquila de siempre. ¿Por qué no me dijiste antes? No quería que sufrieras por mí, ya te hice sufrir demasiado. Después, fue a ver a Elena. Ella lo recibió en el jardín, junto a los rosales que él había ayudado a plantar años atrás. Ninguno de los dos habló durante largos minutos, solo se miraron, reconociendo en el otro las huellas del tiempo y el dolor. Vine a pedirte perdón, dijo Rodrigo finalmente. ¿Por qué? Por haber existido, por haber llegado a sus vidas, por haber despertado en ti algo que debía quedarse dormido. Elena negó con la cabeza. No te disculpes por eso. Me hiciste sentir viva cuando creía que ya no podía. Eso no necesita perdón. Rodrigo sonrió, y por un instante volvió a ser el hombre que había cruzado la puerta de esa casa años atrás, con un ramo de gardenias y una sonrisa que pedía disculpas por existir. Gracias, Elena, por todo. Rodrigo murió 6 meses después, en paz, rodeado de las 2 mujeres que más había amado en su vida. Elena y Valentina estaban junto a su cama cuando exhaló el último suspiro. No hubo palabras, solo lágrimas silenciosas y la certeza de que, a pesar de todo, habían sido una familia. Lo enterraron junto a Francisco, su padre biológico. Valentina eligió el epitafio: hijo, esposo, hermano, amado siempre. Después del funeral, madre e hija caminaron juntas por el cementerio, tomadas del brazo. ¿Crees que papá lo sabía?, preguntó Valentina. ¿Que algún día Rodrigo volvería a nosotras? Elena miró hacia el cielo, donde las nubes formaban figuras que parecían mensajes. Creo que tu padre nos envió a Rodrigo precisamente porque sabía lo que necesitábamos. Compañía, amor, una razón para seguir adelante, aunque ese amor casi nos destruye. Pero no lo hizo. Estamos aquí, juntas, más fuertes que antes. Valentina apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Te quiero, mamá, y yo a ti, mi niña, más que a mi propia vida. Regresaron a la casona mientras el sol se ponía sobre el pueblo. En el jardín, los rosales florecían con más fuerza que nunca, como si supieran que la primavera siempre llega después del invierno más cruel. Elena se detuvo un momento para mirar hacia atrás, hacia las tumbas que guardaban a los hombres de su vida. Hasta pronto, susurró, y con una sonrisa serena entró a su casa, lista para vivir los años que le quedaban con la paz de quien ha amado, ha sufrido y ha aprendido a perdonar, porque al final, el amor verdadero no es el que evita el dolor, es el que sobrevive a él.